Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la arquitectura del hardware y los componentes de un computador. ¿Y cómo podríamos entender la arquitectura del hardware y los componentes de un computador de manera más sencilla? Pues como todo en la vida, un ejemplo. Pues digamos que imaginemos que por un momento que nuestras computadoras que ocupan un espacio en el escritorio son como grandes ciudades, donde cada calle, cada edificio o cada servicio que tiene una función específica, pues todos ellos digamos que conforman un ecosistema interconectado que son los que permiten el desarrollo de la vida urbana, o sea, nuestro diario vivir, ¿sí? Asimismo, funciona la arquitectura del hardware en un computador. Son un conjunto de elementos que están diseñados para trabajar en armonía, permitiéndonos hacer desde lo más simple hasta lo más extraordinario. Pero pues claro, eso es un mero ejemplo. ¿Cuál sería la teoría? Pues digamos que una forma simple de ver la teoría sería que se refiere a la estructura y organización de los componentes físicos compuestos por diversas partes esenciales, como la unidad central de procesamiento, el CPU que se ha escuchado por ahí, la memoria RAM, el almacenamiento y los dispositivos de entrada y salida, ya que cada uno de estos elementos pues digamos que cumple un papel crucial en la ejecución de tareas y en la velocidad con la que podemos procesar la información. Entonces pues digamos que ¿qué hace algunas de esas partes? El CPU es el cerebro del computador donde se realizan los cálculos y se toman las decisiones. ¿Por qué le decimos que es el cerebro? Porque él es el que le dice al computador qué puede hacer, qué no puede hacer y con qué recursos los puede hacer. La memoria RAM, digamos que es como una libreta de notas temporales que permiten acceder rápidamente a los datos que necesitamos en ese momento. Una forma muy simple de verlo es como digamos, tenemos cierto almacenamiento para la ejecución de una tarea. Entonces digamos que abrimos Spotify o abrimos Netflix o abrimos algún buscador. Lo que hace la memoria RAM no es tener todos los archivos de todas las aplicaciones que tenemos, sino que solo va a comenzar a cargar y descargar archivos rápidamente de las aplicaciones que estamos utilizando. Tenemos el almacenamiento, ya sean discos duros o en unidades de estado sólido. Es nuestra gran biblioteca digital, por así decirlo, y viéndolo en el mundo real es una biblioteca. Compramos un libro, adquirimos la información, lo guardamos. Y guardamos, puede ser libros de historia, libros de acción, libros etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegue el momento que necesitamos esa información, vamos a la biblioteca, cogemos el libro y lo volvemos a releer. Pasa exactamente lo mismo con la memoria de un computador. Todo archivo, toda música, toda información que queramos guardar en el computador va a estar ahí hasta el momento o que la eliminemos o la necesitemos utilizar. Y finalmente pues tenemos los dispositivos de entrada y salida, que diciéndolo de otra manera son los sentidos del computador, que están entre ellos el teclado, el mouse, la pantalla, la impresora, entre otros, ¿sí? ¿Y por qué se le dice que son los sentidos de un computador? Porque nosotros podemos enviar señales desde un teclado, desde un mouse, y él nos puede enviar respuestas ya sea visualmente, por medio del oído, ¿sí? Son los que realmente reciben información y las transmiten de una manera que nosotros podamos verla y que el computador pueda entenderla. Pero claro, ya sabemos ahora qué es la arquitectura del hardware. Ya hemos visto algunos componentes del computador, para qué se utilizan y qué tienen que ver todos ellos, porque como lo dice la definición, todos los componentes de un computador necesitan trabajar en armonía. ¿Y cómo trabajan en armonía? Pues con el sistema de arquitectura del hardware, que es buscando componentes que trabajan entre sí de manera eficiente, por así decirlo. Pero pues también, como todo, tiene su propia historia y su evolución, porque los computadores no han sido siempre como los conocemos hoy día. Digamos que hace décadas los primeros computadores ocupaban habitaciones enteras
y eran extremadamente lentos. Pues la arquitectura del hardware ha evolucionado desde los gigantescos mainframes de los años 50 hasta los microprocesadores actuales que caen en nuestra palma de la mano. Y ellos pueden realizar billones de operaciones por segundo en el tamaño de una uña. Es algo impresionante que no se pensaba hace años. Pues digamos que la ley de Moore predijo hace años que la capacidad de procesamiento se duplicará aproximadamente cada 2 años. Y hasta ahora hemos visto cómo la miniaturización y la eficiencia han revolucionado el mundo digital. Por ejemplo, hasta al día de hoy tenemos el Majorana 1, un procesador cuántico que al día de hoy no se pensó que pudiera existir un procesador que cupiera en la palma de la mano y de esa magnitud de procesamiento. Porque digamos que hay mucha gente que no interpreta que la informática no es solo texto, no es solo código, sino que también necesita el hardware. Porque digamos, la relevancia que tiene hoy día la arquitectura del hardware no solo afecta a la velocidad de nuestras computadoras, sino que también define el avance de la inteligencia artificial, la computación en la nube, el internet y las cosas, el LOT. Desde los potentes servidores que sostienen plataformas globales, como lo son Facebook, como lo es Drive, como lo es Microsoft, hasta los chips en estos teléfonos inteligentes. O sea, el diseño del hardware influye en cómo interactuamos con la tecnología. Estamos en un punto crucial en la historia de la información, hacia donde vamos con la computación cuántica y los procesadores neuromórficos. Están desafiando los paradigmas tradicionales del hardware. En un futuro cercano podríamos estar frente a un nuevo salto tecnológico que cambiará nuevamente nuestra forma de vivir y trabajar. O sea, para llegar a una conclusión, digamos que cada clic, cada búsqueda en internet, cada mensaje que enviamos es posible gracias a la arquitectura del hardware. Conocer su funcionamiento no es solo para ingenieros o programadores, sino para todos aquellos que queremos entender el mundo digital en el que vivimos. Porque al final, cuando más comprendemos la tecnología, mejor podemos aprovechar su potencial, pues para construir un futuro más innovador y asequible para todos nosotros. Bueno, ahora ya que sabes un poquito más del hardware y sus componentes, te voy a enseñar lo que es un juego, una forma didáctica de integrarte un poquito más hacia la vida real de la arquitectura de hardware de una manera más lúdica y divertida. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué nos dice? Nos da la bienvenida al juego. Es como si un simulador de nuestra propia tienda de aparatos electrónicos. A esto me refería, te muestran por ejemplo una tarjeta gráfica que se utiliza para los computadores gamer. Ok, y la primera tarea es arreglar un computador. Lo bueno de este tipo de juegos es que te explica paso a paso, te dice, no te deja hacer las cosas a la loca, como para que entiendas qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, si quiero retirar solamente esta tapa de al frente, no me deja retirarla hasta que no quite los tornillos, como sería en un computador real. Y dice, necesitas una GPU, por suerte, ok. Y te explica que toca quitar piezas, retiro la pieza del bloque del PCI. Entonces esta es una pieza del bloque del PCI. No se deja retirar si no son tornillos. No solo eso, también te deja ver un poquito más a detalle cada componente. Por ejemplo,
este es un disipador de calor para un procesador, esta es la tarjeta RAM, todo esto que está acá atrás de la tarjeta madre, son las ranuras para integrar más componentes, etcétera, etcétera. Entonces te dice, te deja mirar, acá por lo que es el tutorial en este momento no nos deja ver, pero tiene, por así decirlo, como un tipo almacén de los productos, lo que nos va pues dejar ya, si tenemos curiosidad, si tenemos un poquito más de tiempo, pues revisar, analizar, te deja leer la descripción de los componentes, te deja leer qué hacen. Es una forma muy práctica de aprender realmente cómo funciona un computador, cuáles son sus piezas, en un entorno que es muy sencillo de entender y que obviamente no van a cometer errores. De una forma, pues yo diría que es de una forma más didáctica para uno entretenerse y poder entender las cosas de una mejor manera. Entonces acá nos abre, nos aparecen todos los, por ejemplo, todos los trabajos que podemos aceptar, todos los trabajos que ya tenemos aceptados, los trabajos. Entonces acá no solo se trata pues de desarmar o armar que sí, sino que realmente te lo muestra de una manera de la vida real. Y con eso concluyo. Espero haber podido enseñar algo, haber podido mostrar algo interesante sobre qué son los hardware, su historia, su análisis, todo lo que uno creería que es tan sencillo como un computador, tiene tanto que ver en nuestra vida diaria, en nuestra evolución, en absolutamente todo lo que hacemos al día de hoy. Y que gracias a la estructura del hardware nos ha permitido llegar hasta puntos que en el pasado no hubiéramos imaginado que estaríamos hoy. Entonces, con esto concluyo el video. Muchas gracias a cualquiera que le interese, que le guste. Hasta luego.